Ya vemos 29. Creo yo que ya es un buen número para poder iniciar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erwin Alexis Rodríguez y yo voy a ser el catedrático de ustedes para impartir los cursos de Administración Deportiva, Informática 4. Primero quisiera hablarles un poco sobre mi persona, pues para que me conozcan en lo que respecta a mi perfil académico y pues a lo que me estoy dedicando hoy por hoy. Les quiero comentar que tengo un profesorado en enseñanza media en informática. Además de ello, pues soy licenciado en educación. La rama de educación, pues es una de las que siempre he elaborado. Además de ello, pues soy ingeniero en sistemas, porque también me llama mucho la atención de lo que es la tecnología y la razón por la cual, pues, quise unificar ambos conceptos es porque hoy por hoy se está trabajando el concepto de lo que es tecnología educativa. Ya más adelante les voy platicando más o menos de qué trata la tecnología educativa y en qué nos puede beneficiar a nosotros como entrenadores. Además de ello, pues poseo una maestría en docencia universitaria y actualmente que estoy estudiando mi segundo semestre del doctorado en innovación y tecnología educativa en la Universidad de San Carlos. ¿Qué me gusta? Pues sinceramente conocer eh, lo que son nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas estrategias de enseñanza enfocado en pro de la educación, visto desde diversas ramas o diversos puntos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se habla de educación, cuando se habla de aprendizaje, muchas veces obviamos las aristas o los puntos de visualización en la que nosotros hoy por hoy estamos viéndolo. Actualmente, pues, trabajo en el Departamento de Educación para una universidad corporativa que lleva el nombre de Bright Domino como especialista en tecnología educativa. Me gusta trabajar mucho con lo que es el diseño instruccional. Eh, el diseño instruccional para los que no lo conocen, pues es poder llevar toda la parte de educación presencial al ámbito virtual. Entonces, como ustedes sabrán, no es lo mismo dar una clase presencial que una clase virtual y además de ello, aún más importante, no es lo mismo las herramientas que se utilizan en ambos entornos. Además de ello, mencionarles que actualmente la tesis doctoral que estoy llevando en ejecución la estoy trabajando sobre 3 metodologías que vamos a estarlas trabajando aquí cuando nos toque ver la parte de informática 4, que es la metodología de gamificación de los serious games, que son los juegos serios, y el aprendizaje basado en juegos. Este aprendizaje basado en juegos nos va a servir mucho en el área de entrenadores, ya que es una metodología que abarca toda la parte lúdica dentro y fuera del salón de clases. Entonces, mi tesis doctoral la estoy trabajando sobre esa parte. El único plus, por así decirlo, que le agrego es que yo lo estoy trabajando desde la perspectiva de los videojuegos. Como les mencioné que me apasiona, pues me gusta mucho la educación, me gusta motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo trato la manera de poder actualizarme día a día y trato la manera de que los cursos que imparto pues vayan en beneficio de las herramientas que se están utilizando hoy en día. Hablando un poco, ya se van a dar cuenta cuando hablemos más de lleno de informática o de la misma administración deportiva. Ya no estamos para estar aprendiendo, por así decirlo, ofimática. Yo no soy de ese tipo de maestros de que hay que aprender Word, hay que aprender Excel, porque eso ya, por así decirlo, ya viene de cajón.
puede ser que tengamos dificultades en el aprendizaje porque nunca lo vimos, pero hay herramientas más eficientes hoy en día y lo que el mercado te exige es estar utilizando, aprendiendo un Word que realmente ya no va a ser de mucho beneficio. Trabajo mucho con el aprendizaje basado en juegos o en videojuegos, que es la metodología Game-Based Learning. Y también veo la parte de los esports, de deportes electrónicos, en algunas instituciones aquí en Guatemala. Nuestra agenda del día de hoy, pues vamos a recapitular solo un poco, no voy a perder aproximadamente un par de minutos solo para recordarles un poco sobre el sitio web de capacitación de la plataforma educativa y vamos a hablar un poco del pensum. Antes que nada, pues antes de continuar, pues si ustedes tienen alguna duda, una consulta, me pueden interrumpir en cualquier momento y pues vamos a tratar la manera de responder a cualquier duda que tengan. Cuando me refiero de que vamos a hablar un poco sobre el sitio web, regresando acá, capacitación.fedefoodwater.gt, solo quería aprovechar este espacio para recordarles que en ese espacio o en esa página ustedes encuentran la información respecto a la licencia A. Ahí está el calendario, ahí van a estar los cursos posteados y en esos calendarios se encuentran los accesos para cada una de las clases. Lo que respecta a la plataforma, pues lo único que les queremos mencionar y recalcar es de que se haga uso de la plataforma. Nosotros con la federación hemos estado en constante, por así decirlo, en constante pelea, por si lo quieren llamar de una forma, en que los catedráticos pues hagan uso de la plataforma para que exista un solo canal de comunicación, ya que hemos tenido inconvenientes en que en algunos casos pues, suele suceder de que es que yo se lo envié por WhatsApp y es que yo le envié un correo y el catedrático algunas veces puede traspapelar eso. Entonces, hagan uso de la plataforma y si en la plataforma no se encuentra posteado aún la tarea, pues den tiempo a unos días, porque aquí pueden suceder muchas cosas, de que todavía no se ha pasado al departamento de informática la tarea como tal y todavía está del lado del catedrático o el catedrático, por así decirlo, utilizó un Google Form o utilizó alguna otra actividad que no conlleva cargar ningún documento. También recordarles que la plataforma que está habilitada para ustedes es una plataforma que es responsiva, quiere decir que está habilitada para verse desde la web, así como también desde el dispositivo móvil. Con el dispositivo móvil, pues tener solamente, por así decirlo, cuidado que cuando ustedes van a subir una tarea, lo que siempre les va a abrir cuando quieran subirla va a ser la cuenta de correo electrónico que tengan asociado a su celular. Se los comento porque algunas ocasiones han habido compañeros que no les deja cargar tarea, pero es porque el Google Drive individual de cada uno de ustedes ya está lleno y no les permite cargar nada. Y lo primero que hacen es mandarle un correo al maestro. Entonces, pasó ahorita con el curso de nutrición, que la licenciada pues me decía, mira, se cargó la actividad, sí, se cargó, pero lo que no entendíamos era porque cuando verificábamos el formulario, 76, 77 personas lo subieron al formulario y las 76 personas le mandaron correo a la licenciada. Entonces, solo lo queremos recordar, pues para que trabajemos todos en la misma línea. Hablando ya en síntesis de lo que nos corresponde al pensum académico, voy a aprovechar en esta presentación para hablar sobre lo que es el pensum académico, tanto de administración deportiva como de informática 4. Y en lo que ustedes ven en pantalla, pues vamos a ver administración deportiva desde una perspectiva de administración de empresas, ¿sí? Y desde la perspectiva de la misma informática.
¿Por qué decidimos unir o dar al mismo tiempo administración deportiva con informática 4? Porque lo que queremos aprovechar en este tiempo es poderles apoyar, suministrarles todas aquellas herramientas que pueden ser de beneficio para ustedes de manera individual, para su academia o para su misma institución deportiva, para poder llegar a automatizar y organizar su empresa, ¿sí? Ya que hoy por hoy muchas veces se tiende a, por el mismo desconocimiento, por el mismo problema presupuestario, a llevar un Excel, por así decirlo. Es común que se vea esto, que en diversas instituciones se lleve un archivo de Excel, o cuando ya, por así decirlo, ya tienen conocimientos un poco más de informática, pues ya vamos con el Google Sheet, ya estamos en la nube, ya no estamos con un Excel. Pero igual, eso pues sí nos puede servir hasta cierto punto, pero el Excel tiene una limitante que únicamente te maneja hasta 65.536 registros. Ese es un dato que es bueno que ustedes conozcan, que es muy probable que si ustedes están llevando una organización, y a cualquiera me puede decir, mire, profe, pero aquí que yo llegue a los 65.000 registros en un documento de Excel, ¿cuándo? Puede pasar, o sea, puede pasar, pero solo para que ustedes sepan cuál es el límite que tiene Excel y en qué momento ya se necesita un sistema, ya sea en la nube o una base de datos, para poder administrar o gestionar una academia, una empresa, o dígase un negocio deportivo. Entonces, 65.536 filas es lo que te soporta Excel. A partir de ahí, ya no pueden hacer ninguna grabación de una fila más, a lo cual quiere decir que el cliente o la venta 65.537, ahí quedó. Entonces, ahí es donde se necesitan ya sistemas. Hoy por hoy existen los sistemas SaaS, ya lo vamos a ver más adelante, pero solo quiero aprovecharlo para mencionárselos, que son sistemas en donde nos permiten a nosotros tener una administración en la nube, pero al mismo tiempo nosotros no tener una gran inversión, y hasta cierto punto tenemos opciones como las que vamos a trabajar nosotros aquí en el curso, de que son 100% gratuitas, pero con una limitante de características, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tratar nosotros en administración deportiva? Vamos a ver todos los conceptos que se refieren a lo que es la administración, pero al mismo tiempo vamos a ver las siguientes herramientas. Lick, ¿Sí? buena, fíjate, solo no sé si estás compartiendo presentación, que no sé si yo en mi caso no la veo. Yo igual no veo nada. No se mira, Lick. Yo tampoco la veo. Yo pensé que era De yo. igual manera, no veo nada. No se ve nada, no se ve nada. Como les pregunté si se miraba la presentación, me dijeron de que sí. Yo estoy compartiendo pantalla. Permítanme. Sí se miró Lick, pero se quitó. Al ratito se volvió a quitar. Pensaron que la había quitado usted. No, cuando sea así, siempre díganme. ¿Ahora? Yo levanté la mano, pero no se miraba nada. ¿Y ahora sí la logran ver? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, Lick, se ve bien. Va. Bueno, entonces, sí se mira, ¿verdad? Para continuar. Sí. Sí, Ok. Perdón. Entonces, les comentaba, les voy a hablar un poco sobre esto. Solo tratemos la manera de apagar el micrófono por aquí. Entonces, continuando en lo que respecta al pensum, les decía que vamos a tratar de ver herramientas. Las herramientas que vamos a trabajar en el curso van en relación a la administración que hoy por hoy se manejan en las empresas, que también van para la gestión de una entidad deportiva. Y hoy vamos a empezar con la primera, que es un CRM. Vamos a ver los conceptos de lo que es un ERP.
vamos a ver los conceptos de lo que es un manejador de proyectos para administración de una entidad deportiva y de cómo podemos hacer uso de email marketing para campañas de correo electrónico para nuestra institución deportiva. Todas las herramientas, estos son los conceptos que vamos a aprender durante esta semana y estas son las herramientas que vamos a aprender que tienen una versión gratuita y tienen una versión de paga también. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera, que es CRM, que la herramienta se llama Pipedrive. Cuando estemos en el ERP, vamos a manejar la herramienta ERP Next y Odoo. Estas son las dos herramientas que les voy a pedir que las trabajemos. Todas las herramientas que ven ustedes acá listadas son herramientas en la nube. Son herramientas gratuitas que únicamente necesitamos un correo electrónico para poderlas activar. Vamos a manejar ClickUp para manejador de proyectos y ActiveCampaign para lo que son correos electrónicos. Todo esto de la mano con los conceptos de administración para que tengamos una idea clara de para qué me sirve a mí un CRM, para qué me sirve un ERP desde la perspectiva de administración deportiva. Con respecto al pensum académico de Informática 4, y una vez voy a aprovechar a hacer esta presentación para ello. Sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Antes de continuar. Solo díganme, alguien sí. Sí, Link, sí se ve. Yo no, Okay. yo no la veo, Entonces, licenciado. Correctamente. Ok, gracias. Sí, la miramos, puedes verificar si es tu dispositivo. Sí se ve. Entonces, les decía, el pensum académico para Informática 4, vamos a manejar todas las herramientas que nos puedan servir como entrenadores, y con herramientas me refiero a herramientas TIC. Vamos a ver diversas herramientas desde la perspectiva de Google, que muchas veces lo más que llegamos a utilizar es un Google Sheet, un Google Doc de documentos, de hojas electrónicas, pero hay más allá de eso en el mundo Google. Por eso le llamé yo al tema mundo Google. Vamos a ver herramientas de negocios que nos pueden servir desde la perspectiva de la web 4.0, herramientas para docentes a nivel colaborativo de comunicación, y por último herramientas para entrenadores, herramientas específicas para fútbol. Cuando estemos en esta parte, pues aquí vamos a ver diversas herramientas que nos pueden servir tanto para la administración como para la organización de nuestros entrenamientos y como para la gestión académica de nuestros alumnos, que muchas veces tendemos a llevar en un tablero, por así decirlo, nuestras estrategias, nuestra planificación, pero también al mismo tiempo llevamos una hoja de Excel o una hoja electrónica para poder llevar el control de nuestros estudiantes. Entonces yo les traigo, cuando estamos en esta parte, algunas herramientas que gestionan todo en uno. Bueno, entonces finalizando ya la presentación, pues vamos a una recomendación, divertirse y aprender en el juego. Vamos a empezar con lo que es administración deportiva y en nuestro segundo horario pues vamos a ver ya lo que es Informática 4. En administración deportiva, como les indiqué, vamos a verlo desde la perspectiva de una administración de empresas para gestionar o administrar una institución deportiva. Entonces, la administración deportiva, ¿qué es? No es más que la aplicación del proceso administrativo utilizado por la administración de empresas, en la cual los 4 pilares, por así decirlo, que se maneja la administración, es la de planificación, organización, ejecución y la dirección. La de ejecución y controlar va de la mano, pero esos son los pilares en los que se maneja la administración, como decíamos, desde la perspectiva de administración de empresas.
Y cuando hablamos de administración deportiva, pues es el uso que le vamos a dar desde una gestión de administración deportiva para llevar a cabo una gestión efectiva de nuestra institución. Entonces, lo que tenemos que tener claridad es de cómo vamos a llevar todos esos conceptos de administración de empresas para nuestra institución. Hablando un poco de la historia, el concepto de administración deportiva, porque anteriormente no existía el concepto de administración deportiva, sino que era la misma administración de empresas que ha venido por muchos años, surgió con los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí, de los Juegos Olímpicos, es donde sinceramente nace este concepto de administración deportiva desde una perspectiva ya enfocada a las instituciones deportivas, dígase de cualquier deporte, ¿sí? Porque tenemos que entender que la administración deportiva no va enfocada 100% únicamente al fútbol, sino que diversas federaciones, como ustedes sabrán, tienen que tener un ente administrador para poder ejecutar sus tareas. Eso es desde la perspectiva de cómo nació la administración de empresas y por qué se estableció la administración deportiva, por el establecimiento de reglas y la formación de comisiones y juntas deportivas. Es por ello que nace esta rama, por así decirlo, en donde tenía que derivar de la administración de empresas para poder llevar a cabo un control en este tipo de instituciones, ya que como más ustedes que yo sabrán, que en una entidad deportiva, a pesar de que se dedica a un deporte en específico, toda entidad deportiva va a tener una administración detrás que la va a hacer que todo su proceso se ejecute de manera correcta. Entonces, por eso es que tenemos que tener claridad de esta administración de empresas. Y el proceso de administración, como les indicaba, se trabaja desde la perspectiva de la planificación, de la organización. La planificación no es más que saber cómo guiar y cuál va a ser el accionar de la empresa. Cuando se habla de planificación, y por eso les decía que nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva de sistemas, muchas veces tendemos a utilizar el concepto de borrador en la parte de planificación. ¿Y por qué doy este ejemplo? Desde la perspectiva de entrenadores o de academias deportivas, normalmente lo que se tiene como planificador, ya sea un tablero, ya sea en la pared, o un tablero que es el que anda el entrenador o el administrador de la academia, o un cuaderno. O sea, al final la planificación en muchas academias nacen de un boceto que fue plasmado en un tablero, en una pizarra o en un mismo cuaderno, pero muchas veces esos bocetos no se enmarcan dentro de un sistema que posteriormente nos puede servir a nosotros ya para planificar específicamente una tarea y quedan ahí únicamente como bocetos. Entonces, esta parte de la planificación nos va a servir a nosotros mucho para poder saber de qué manera vamos a utilizar de manera eficiente nuestros recursos. En la perspectiva de la organización, es ordenar los recursos, dígase humanos, financieros, físicos, para alcanzar el objetivo de la empresa. Y acá quiero detenerme un poco para comentarles que desde la perspectiva de un sistema informático, la organización es indispensable para poder llevar todo ese control, como ven ustedes en pantalla, del recurso humano y financiero. Y cuando hablamos de ordenar el aspecto físico, nos referimos a cómo vamos a nosotros a llevar un control de inventario. En las academias muchas veces sucede de que cuando no se tiene un control exhaustivo de un inventario, desde muy sencillo, queremos saber cuántas gabachas, cuántos uniformes, cuántos balones tiene cada entrenador y ese inventario a quién fue asignado,
a eso es a lo que se le conoce como, desde la perspectiva de administración de empresas, al proceso de organización. Muchas veces no lo tenemos, simplemente decimos, bueno, contamos con un presupuesto, por darles una idea, de 1,000 quetzales, y con los 1,000 quetzales yo voy a comprar X cantidad de equipo deportivo y lo voy a distribuir porque fue lo que me alcanzó con mis entrenadores. Y tal vez a lo sumo lo que me da de organización es llevar un control en un cuaderno de a quién le di asignado cada equipo. Pero eso es la perspectiva de organización a nivel del sistema informático. ¿Cómo vamos a llevar ese control? Y eso más adelante lo vamos a ver en la siguiente clase, que es lo que nos va a servir el ERP, que el ERP es el sistema que nos va a llevar ese control de recurso humano, financiero y a nivel de inventario de nuestra academia deportiva. El proceso de dirigir, pues no es más que tener el control de la toma de decisiones, que va a ser que esas decisiones pues van a llevar una consecuencia de poder alcanzar el objetivo. Entonces, la dirección o el proceso de dirigir va de la mano de la planificación, porque con la planificación yo voy a poder, después, como les decía yo, de tener esa lluvia de ideas, esa manera en la que yo voy a ordenar mis procesos, va a tener una dirección para poder llegar a tomar una decisión. Desde la perspectiva del deporte, los administradores tienen que tener un plan, más ustedes sabrán, un plan en el que tienen que tener un control del recurso humano, un control financiero, tanto de los entrenadores como de los futbolistas, como los preparadores físicos. Esa planificación que se tiene desde el área de los dueños, de los administradores, para poder dirigir un equipo de fútbol o poder dirigir una academia de fútbol. Ese es, por así decirlo, el orden que nosotros tenemos que tener para poder tomar una decisión. Y al momento de tomar una decisión, el proceso de administración también nos exige de qué manera vamos a ejecutar. Después de que ya planificamos, organizamos y tenemos una dirección en concreto, cómo vamos a ejecutar y llevar a cabo esas actividades para lograr el resultado que nosotros deseamos. Entonces aquí es donde entra más de lleno los sistemas informáticos dentro de la administración de gestión deportiva, porque tenemos que saber cuáles van a ser esos sistemas que me van a permitir a mí poder ejecutar todas esas actividades y todas esas tareas o procesos que yo definí en mi institución. Y desde la perspectiva de ejecutar y controlar, yo les decía que van de la mano, porque el control lo voy a tener yo después de saber cómo voy a ejecutar mis actividades. Y el control no es más que el proceso de poder verificar por medio de reglas, por medio de protocolos, ese proceso o ese flujo que yo decidí crear en mi gestión administrativa. Cuando hablamos de controlar en un sistema informático, pues lo podemos decir que va a ser toda esa seguridad que yo le voy a dar a mi sistema. Esto quiere decir desde algo muy sencillo como cuáles van a ser los roles de acceso o cuáles van a ser los roles que yo le voy a dar a mi personal deportivo para poder tener control de esa parte del sistema. Esto quiere decir que un administrador, lógicamente, un entrenador, lógicamente, no va a tener los mismos roles que un administrador. Y es muy probable que un entrenador de fútbol, cuando se le entregue un sistema como los que vamos a ver nosotros para la gestión de administración deportiva, lo más que pudiese llegar a hacer va a ser inventariar todos los días su equipo deportivo, pasar asistencia a la academia o pasar asistencia de
sus jugadores a los cuales está entrenando. Y pues prácticamente ahí es donde entra el concepto modular dentro de la administración de sistemas informáticos. Hablo de modular porque el módulo contable, el módulo de recursos humanos, el módulo de entrenadores va a ser lo que va a permitir tener un rol específico para cada persona. Y la función de la administración, pues no es más que poder tener todos esos recursos dígase lo tecnológico, dígase lo de planificación, para poder tener un liderazgo dentro de nuestra organización. Porque al no llevar un control administrativo en nuestra institución, en nuestra academia, no vamos a tener hasta cierto punto un liderazgo porque existe un desorden. Entonces, muchas veces se ha visto, y es muy normal que por la perspectiva de presupuesto, que es uno de los problemas que vivimos hoy en día, por el problema de presupuesto, no tenemos esa capacidad para poder hacer una inversión de una administración, un sistema informático, y por ende, desde ahí podríamos decir que pudiesen empezar hasta cierto punto los problemas, porque va a existir un desorden en la manera en la que se llevan los controles internos. Entonces, ese desorden empieza como en cascada, una cadena, y va a llegar hasta el jugador en decir, bueno, existe un desorden desde la inscripción, por así decirlo, de un jugador de fútbol, de un estudiante, de la manera en la que se lleva el control, y por ende, esto tiende a desmotivarnos muchas veces porque no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el resultado o el objetivo de este proceso. Entonces, lo que nos lleva a tener un control o una buena gestión de administración deportiva es porque lo que nosotros queremos promover es el liderazgo, la motivación y tener autoridad en el personal. Tener una buena gestión administrativa lo que nos da es tener autoridad ante en nuestro entorno y sobre nuestros, le voy a llamar ahorita, van a ver ustedes después más adelante por qué les llamo clientes, porque nosotros tenemos que ver a todos como clientes. Un docente, sus clientes son los estudiantes, y los clientes de la administración educativa son los docentes. Entonces viene como en una cadena. Tenemos que verlos como clientes porque cada eslabón tiene que tener una gestión administrativa para cada parte. No a todos los podemos tratar por igual. Y también nos sirve la función de tener una administración en nuestra empresa, nos sirve para poder evaluar constantemente el entorno con el fin de establecer metas mucho más grandes. Al poder tener nosotros una gestión administrativa haciendo uso de la tecnología, lo que nos va a poder permitir a nosotros es saber cómo ejecutamos nosotros nuestras tareas al día de hoy, y como vamos a tener un control exhaustivo de nuestros procesos, vamos a poder determinar en dónde estamos fallando, qué módulo está fallando, para poder corregir esa parte del módulo y que ese módulo no nos vaya a afectar, dígase, nuestra planificación o nuestra dirección. Si alguien levantó por ahí el micrófono, si tienen una duda, no duden en hacerlo. Tipos de administración deportiva: está la administración estratégica, la administración táctica y la administración operacional. Cuando hablamos de administración estratégica, decimos que es aquella administración que abarca el proceso de planificación y la dirección que debe tomar la organización para evitar los daños que ésta pueda sufrir en el futuro. La táctica se refiere a aquella administración que se enfoca en las tareas para lograr objetivos a mediano plazo.
Y la administración operacional consiste en que los procesos se llevarán a cabo para el cumplimiento de las tareas. Estos tres tipos de administración, al momento de llevarlas a cabo a una gestión de sistemas informáticos, las tres se entrelazan diciéndolo de una manera, en que van a tener una parte, esa administración estratégica, táctica y operacional dentro del mismo sistema informático para poder tener una gestión de una entidad deportiva. ¿Por qué menciono esto? Porque no podemos tener únicamente, que suele pasar. Esto lo he visto yo mucho no solamente en entidades deportivas que he tenido la oportunidad de apoyar como consultor, sino que en diversas empresas. Muchas veces se tiene el inconveniente en que se cuenta con un sistema contable. Normalmente las empresas, la administración de empresas, tiene un sistema contable. Pero de ahí, del sistema contable, la gestión de recursos humanos se lleva a veces en hojas, imprimen hojas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos en el año 2021 y yo me quedo sorprendido todavía que existen instituciones donde te hacen llenar una hoja. O sea, vas a pedir un trabajo y te hacen llenar una hoja de vida y todavía te exigen el CV. Y después te dicen, mire, lléneme estos 5 exámenes de pruebas psicométricas y todavía esas pruebas psicométricas te las hacen hacer a papel. Entonces, esto lo que hace es un inconveniente en que el Departamento de Recursos Humanos no tiene una administración estratégica, lo cual lo va a llevar a una administración operacional. ¿Por qué no? Porque están llevando el control de una manera estática y no de una manera dinámica por la ayuda de un sistema informático. ¿Sí? Las razones para modernizar las organizaciones deportivas. Hoy por hoy, el deporte en la sociedad actual tiene un significado diferente. Esto me pareció interesante y que lo logré encontrar y lo quise colocar aquí en esta presentación, porque ya el deporte, ya hoy en día, ya no se ve solo como una actividad física, sino que ya se ve desde la perspectiva de una organización deportiva. Y cuando lo vi, este concepto, en lo que me he manejado últimamente a nivel de organizaciones deportivas, para así decirlo entre comillas, es porque yo veo en Universidad Galileo, tuve la oportunidad de apoyar en un par de proyectos a municipal en la parte de los eSports, y por eso les decía que las organizaciones deportivas no solamente van desde la perspectiva del deporte físico, sino hoy por hoy los deportes electrónicos, o como comúnmente se les conoce, los eSports, están en un auge total. Tanto es así que los Juegos Olímpicos de Francia, los próximos Juegos Olímpicos, ya van a colocar a los Juegos Electrónicos como un deporte más. Entonces, ya hoy por hoy, el significado de una organización deportiva no debe de verse únicamente desde la línea del deporte físico, sino que también del deporte electrónico. Y entonces acá es donde ya hace match, por así decirlo, se entrelazan los conceptos, las ideas, entre lo que es administración, en lo que es gestión deportiva y entre lo que es tecnología. ¿Por qué? Porque un deporte electrónico, muchas personas lo ven como que es una pérdida de tiempo, como que pasas muchas horas delante de la computadora, pero cuando se habla de organizaciones deportivas desde la perspectiva electrónica, o organizaciones puramente deportivas, ya se visualiza una organización administrativa, dígase que existe un psicólogo, que existe un preparador físico, que existe un experto en machine learning, en analítica de datos, en business intelligence.
eso solo se lo estoy mencionando a ustedes como ejemplo de organizaciones deportivas desde la perspectiva de los deportes electrónicos. Y eso que les estoy diciendo también puede llevarse a una institución de organización deportiva. Yo sé que todos estos ejemplos, ustedes me pueden decir, profe, pero mire, eso está a años luz de que lo podamos hacer aquí en Guatemala. Pero debemos de conocer de que todo esto existe para poder tener una mejor organización. ¿De qué me sirve la analítica de datos? O el Big Data, como se le conoce hoy en día. ¿De qué me sirve el Machine Learning en una organización deportiva? ¿Por qué menciono esto? Más en el deporte, específicamente en el fútbol. La analítica de datos o el Business Intelligence a mí me sirve para poder tener una analítica de cuántas veces corrió un jugador de fútbol por la banda izquierda, por la banda derecha, cuántos pases hizo en un lapso de 20 minutos. Con analítica de datos yo puedo saber específicamente el jugador, qué interacción tuvo entre el jugador número 10 con el jugador número 20, por así decirlo, y no solamente verlo desde mi equipo propio, sino que en la analítica de datos ya existe también el concepto en organizaciones deportivas del videoanálisis para el equipo contrario o también para mi mismo equipo. Entonces, todos estos conceptos los traigo porque van de la mano. O sea, ¿de qué me sirve a mí poder administrar, pero no solo pensar? Por eso les decía yo que yo quiero llevar esto de la mano de la tecnología para no solo pensar en una administración pura, que muchas veces tendemos acá, es que la administración de empresas es contabilidad, es que la administración de empresas es aprenderme toda la estrategia de gestión de empresas. No, tiene que verse desde una perspectiva completa. Existe también una razón es porque existe una legislación preocupada por el desarrollo de las organizaciones deportivas. Más ustedes que yo saben, pues están las federaciones, está el comité del deporte. También de qué me sirve modernizar una organización deportiva, porque existen fuertes nexos entre las mismas localidades, las municipalidades que apoyan el deporte. Y yo he tenido algunas oportunidades, por así decirlo, de participar no directamente en consultorías, pero tener oportunidades de poder presentar propuestas para municipalidades en donde hasta cierto punto quieren sistematizar y automatizar los procesos internos de una municipalidad para academias deportivas. Entonces, les menciono esto porque como tecnológico, de mi lado, yo me he dado cuenta de cómo el deporte ha crecido, de cómo las municipalidades hoy en día apoyan, no digo todas, pero sí hay muchas municipalidades que apoyan al deporte. Desconozco sinceramente cuál es la cantidad de dinero que pudieran aportar, pero ¿por qué es importante conocer esto y de las razones que debemos de tener claro de poder modernizar nuestras organizaciones deportivas? Porque un proyecto que se inicia desde cero, cuando no se tiene una buena administración, no se tiene una buena planificación y únicamente tenemos el papel, como les dije al inicio, es que yo quiero hacer este proyecto, yo tengo esta idea, mi proyecto es muy interesante para los jóvenes. Ustedes lo ven del lado del deportista únicamente, pero tiene que verse de manera global como un proyecto. O sea, está bien, yo tengo una idea, quiero crear una academia, pero ¿qué retribución económica me va a traer ese proyecto? Y si más aún yo les pongo en que ese proyecto ustedes se lo tienen que presentar a, un posible inversionista, el inversionista no va a querer escuchar únicamente, es que fíjese que yo fui jugador de fútbol, y yo tengo amplia experiencia en el deporte. Ok, ¿dónde está tu planificación? ¿Cuál es tu esquema administrativo? ¿Cómo vas a llevar el control de tu institución educativa?
¿Me podrías hablar de cuál es tu flujo contable que vas a manejar? ¿Cuáles van a ser tus ingresos? ¿Cuáles van a ser tus egresos? Entonces es indispensable conocer todo esto y verlo desde un aspecto general y no únicamente enfocado específicamente en el deporte. Por eso es muy bueno llevar este tipo de cursos porque nos abren los ojos en dónde estamos hoy por hoy y qué tanto se puede hacer. A mí me llamó mucho la atención y por eso cuando se me dio la oportunidad de impartir el curso, es porque si algo me fascina a mí de dar clases, es porque se aprende y es por eso que yo continúo en la línea de educación, porque nunca dejas de aprender. Siempre te topas con que alguien, tu alumno, y eso es lo que uno busca como catedrático, que un alumno tenga unos conocimientos que uno no tenía y entonces ahí se agrega más valor al curso y eso es lo emocionante de esto, poder compartir y poder aprender de todos. Continuando aquí, política de gobierno, promover la participación ciudadana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no se tiene una organización deportiva modernizada como les decía yo, desde la línea de administración y de sistemas informáticos, lo primero que hacemos es únicamente que otra vez el ejemplo de que si ustedes van a mostrar su proyecto a un posible accionista, es que fíjese que mi proyecto promueve el deporte, mi proyecto lo que voy a hacer yo es sacar a todos estos niños que pueden estar en malos pasos, trasladarlos a una área recreativa. Y eso, al final de cuentas, promueve la participación ciudadana y es ahí donde nace estos fuertes nexos que pueden llegar las municipalidades a tener como un proyecto o una organización deportiva. Pero todo esto, vuelvo a repetir, tiene que ir de la mano de una buena gestión administrativa, de un buen proyecto que tenga bases sólidas de todo lo que hemos platicado de lo que es administración. Entonces vamos a empezar hoy, que todavía nos quedan unos minutos, a ver nuestro primer concepto. Después de que vimos los conceptos básicos, es muy esporádico, no quiere decir que solo eso que vimos el día de hoy se trata de la administración de empresas, pero vimos en términos generales los procesos de la gestión administrativa que nos pueden servir a nosotros para una institución académica o una institución del deporte. Y vamos a empezar con el primero de lo que les mencionaba del CRM. El CRM, hoy por hoy, bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda de lo que platicamos anteriormente. Si no, ustedes me dicen y continuamos. Sí, por acá alguien levantó la mano. No sé si alguien tiene alguna duda. Veo por aquí levantada la mano de alguien, de Mario. ¿Sí tienen abierto el micrófono, Mario? Hola, Inge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Mario. noches, profes, qué gusto Dale. saludarles. Mil disculpas, ya entré un poco retrasado, pero he estado ahí al pendiente de la charla tuya y justo el momento idóneo para poder conversar un poquito con los profes y muchos estarán pensando ahorita, ¿y esto de qué carajo me va a servir, verdad? Yo soy entrenador, a mí lo que me gusta es el campo. Pero recuerden que hoy en día, pues las competencias están a la vuelta de la esquina y en determinado momento, pues ustedes como profesionales del fútbol deben de poder coordinar o ejecutar lo que esté al alcance para poder, pues obviamente llegar a los objetivos que estén trazados. Con esto lo que quiero decir es que en algún momento le vamos a decir a algún Martín Machón, a un Dwight Pesarosi, que no sé si están en sala porque estoy desde la web, lo logro visualizar.
mire, por favor, organíceme el equipo y se va el día jueves al torneo Gatorade a Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Es importante que ustedes como entrenadores tengan pues al menos una herramienta que les permita pues guiarse de algo, ¿no? Y bueno, pues en relación sobre eso quería hablar, sobre el curso, muy bien orientado. A mí me hubiera gustado pues dar el curso, ¿verdad? Ustedes saben que lo mío es la gestión, pero me hubiera tronado un par ahí. Yo sí no, tarea no entregada, tarea de una vez, pero creo que están con el Inge, una gran persona que la verdad tiene la capacidad bárbara para poder llevarlos de la manita con este curso que la verdad lo está orientando muy bien y la parte tecnológica que es su mero mole, ¿verdad? Gracias, Inge, por estar con nosotros. Disculpa ahí que te robé unos minutitos, pero pues era simplemente para aterrizarlos y que no se sintieran tan perdidos del por qué este tipo de cursos. Imagínense la organización de un mundial o a la gente de futsal que me escucha, bueno, no, se tiene que llevar a su cele a Lituania. Ah, no, pero para eso tengo a mi director deportivo, sí, pero muchas veces los directores deportivos a veces solo ocupan el puesto y pues carecen de algunos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca? A usted, señor entrenador. Así que gracias por estar con nosotros, Inge, nuevamente, los que ya te conocían y los que no, pues ya ahorita se están emocionando con tus clases. No te quito más tiempo, Inge. Muchas gracias, Vic. Te agradezco mucho ahí y pues la verdad, gracias por la oportunidad ahí nuevamente y como lo he dicho desde un inicio, pues estamos aquí para poder compartir y para poder aprender entre todos. Y esa es una de las razones por las cuales estamos tratando la manera de orientar el curso para que todos aprendamos. Y como bien decía el licenciado Mario, la razón de esto, de dar el curso de esta manera, y es para que pues sepamos nosotros lo que el mercado nos está exigiendo hoy en día. Y por eso les comentaba de que nuestro primer tema, ya formal, por así decirlo, es el CRM. Y el CRM en la línea de administración no es más que la gestión o la administración de la relación con nuestros clientes. Pero yo les decía que cuando nosotros hablamos de clientes, muchas veces tenemos el concepto erróneo de pensar que un cliente únicamente existe cuando hay un producto, pero un producto físico. Pero el cliente tiene que verse desde la perspectiva, desde la línea que va a ser aquella persona a la cual yo le estoy proporcionando un servicio. Y es por ello de que en la presentación ustedes logran ver cuál ha sido la evolución del servicio. Voy a mencionar algunas, esa presentación yo se las voy a compartir para no irnos tan atrás, como decía en la presentación, por así decirlo, en la década de los 90, el servicio era visto desde la línea del servicio como estrategia. Satisfacer las necesidades de los clientes para poder agregar un valor. Pero en esta época, tanto en la de los 90 como en el año 2000, todavía en el 2010, era poder tener al cliente, por así decirlo, de una manera contento, voy a usar esa palabra, para poderle agregar un valor a la empresa. Pero la situación actual que nos lleva a tener un sistema de gestión administrativa como un CRM es para poder tener esa administración que se tiene en relación con el cliente uno a uno. Hoy por hoy, las empresas, si no te dan un buen servicio, ya no regresas nuevamente. Y esto no tiene que verse únicamente, como les vuelvo a repetir, como un producto. Más hoy en día en el deporte, en una academia deportiva, hasta en un equipo de fútbol, un padre de familia, por una mala gestión, por un maltrato, hasta por una mala cara,
no me atendieron bien, me tuvieron en recepción como 2 horas, quería conocer al entrenador y no tienen ni tan, fíjense que tan sencillo es ir a una academia de fútbol. Yo sé que aquí hay muchos deportistas de renombre, que yo quisiera llegar a una academia. Un ejemplo tan sencillo es: yo quiero llegar a la academia y quiero conocer al deportista que es dueño de la academia, pero no existe un proceso en recepción tan simple de saber qué hacer para llegar a conocer a ese deportista. Entonces muchas veces solo tenemos a nuestro hijo en esa academia porque es del deportista, que ha tenido una alta experiencia y es profesional en el deporte, pero no se tiene esa relación. Entonces muchas veces perdemos esa noción de que nosotros mismos, si es nuestra propia academia, si es nuestra propia empresa, cuál va a ser el trato que yo le voy a dar a mis clientes, a mis jugadores de fútbol, qué relación voy a tener con ellos y qué control voy a tener yo con ellos. Es por eso de que el CRM hoy en día, el entorno que ve el CRM es la gestión que yo voy a tener con mis clientes. Esta pirámide, por así decirlo, que ustedes ven aquí, es cómo voy a enfocar yo a mis clientes y qué soluciones les voy a dar yo a mis clientes, pero no desde una visión como producto. Por eso acá coloco esto acá, de el enfoque que se tiene a los clientes, qué solución se les va a brindar, pero no vistos como un producto, ¿sí? Muchas veces se tiene ese problema, que cuando se habla de clientes, es que mira, yo no vendo productos, yo entreno. Sí, pero tenés a un chico que es un jugador de fútbol y qué trato que le estás dando. Contrato me refiero a la gestión administrativa, desde cómo llegaron a cómo están actualmente y qué trato se le da a ese cliente al momento de salir de la academia. Toda esa gestión, todo ese récord debemos de tenerlo nosotros presente para nuestra academia. ¿Por qué les digo esto y por qué es tan importante? Yo voy a tener una academia deportiva y voy a lanzar un curso de fútbol para niños de 10 a 11 años. Si yo no tengo un sistema de gestión de clientes como un CRM en mi academia, ya ahí, por así decirlo, empecé mal. Les voy a decir por qué un ejemplo. Yo voy a entrenar a niños de 10 a 11 años. Les di el curso. Me pagaron, los entrené, pero al siguiente año, cuando yo lanzo un nuevo curso, estos niños ya no tienen 10 y 11 años y por ende ya no podrían llevar ese curso si yo lo vuelvo a impartir el próximo año. Pero yo aperturé una nueva línea, por así decirlo, que va enfocado para niños de 11 a 12 años. Ese cliente, por eso les digo, ese cliente, yo lo entrené este año, pero lo perdí el próximo año porque no llevo un registro del cliente, no llevo un récord. Por eso el trato que se le debe de dar al cliente desde que entra, cómo está en la actualidad y cuando sale. Y ahí es donde viene a caer esto que les mencionaba, se los voy a volver a mostrar, de cómo vamos a tener esa gestión de los clientes, ¿sí? Cómo vamos a tener ese control del cliente que va a ser en la actualidad y cómo vamos a manejar las campañas. Por eso es importante esto del mercadeo, para cuando ya, si este cliente ya no pertenece a la academia, yo no quiero perder a ese cliente. Entonces ahí es donde nace el concepto de nuestras bases de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy? Y eso, no sé si algunos no me dejarán mentir, que en el año 2000, sí, más o menos bueno, todavía sigue, pero en el año 2000 fue un boom esto que les voy a mencionar, la compra de bases de datos de correo electrónico. Eso en el año 2000 era que yo tengo una base de datos de 2 millones, que yo tengo una base de datos, yo tengo toda la base de datos de toda Guatemala.
Entonces tú pagabas $500, $1000 por esa base de datos, y cuando enviabas un correo, ellos te aseguraban que te rebotaban entre un 10 o un 15%. Muchas empresas hicieron uso de esas bases de datos. Hoy en día ya no existe eso porque ya existe más seguridad y ya hay un ente que se encarga de estar controlando esas bases de datos, pero aún todavía hay un par de bases de datos que se pueden comprar así. Pero el hecho es de que la importancia del CRM es eso, de que yo voy a tener un gestor de clientes, y más en una institución deportiva. Fíjense que yo solo lo estoy viendo desde la línea de una academia de fútbol, pero imagínense si yo tuviera un equipo de fútbol y yo voy a tener a mis socios que van a ser todos aquellos fanáticos que yo les voy a poder vender, dígase camisolas, díganse un pase para el estadio de fútbol. Ese socio va a ser una persona que en teoría, si es fanático de ese equipo de fútbol, va a ser un socio de por vida. ¿Qué trato le voy a dar a esa persona? ¿Dónde voy a tener almacenados sus datos? ¿Qué tipo de relación voy a tener yo con ese cliente? Entonces, para eso me sirve esa gestión administrativa, el cliente. Aquí se habla también del desarrollo tecnológico, de la necesidad de hacer clientes, la lealtad de los clientes, y el perfil de cliente es cada vez más exigente. El perfil es más exigente. Entonces, el perfil del cliente viene a ser más exigente, y al ser más exigente es donde nosotros tenemos que tener un mejor desarrollo tecnológico, porque cada vez que este cliente va a estar con nosotros, va a exigir un mayor control y va a tener una mayor lealtad a nuestra institución deportiva o nuestra institución a nivel de empresa, y nosotros tenemos que llevarlo siempre. O sea, nosotros nunca queremos perder a ese cliente. Por eso les digo la importancia de ver a un cliente no como un producto, porque si lo ven ustedes a un cliente como un producto, pues siempre van a tener ustedes de lanzar un promocional, una academia, van a dar un torneo de fútbol, pero llegan y se van, llegan y se van. Y la idea es mantener a esos clientes y ir creciendo en cantidad de clientes. Los inicios del CRM, como les decía, pues la idea del CRM era ver no ver al cliente solo como un producto, sino que ver al cliente desde una perspectiva de la relación, ¿sí? Uno a uno, de cómo voy a gestionar yo a ese cliente dentro de mi empresa. ¿Y para qué me va a servir? Pues lo que todos queremos. Al momento de mantener una gestión administrativa con un CRM de clientes, yo voy a tener mayores ingresos. Y ustedes dirán, pero ¿y de qué me sirve a mí tener una base de datos? Porque aquí entran muchos conceptos, no solamente de administración, sino que de marketing, porque esa misma base de datos de clientes que yo la obtuve por una gestión administrativa, yo voy a poder hacer una campaña de marketing para poder enviarles a estos 100, 500 clientes un brochure con los nuevos cursos que tenemos ahorita en la academia, o los nuevos productos que tenemos nosotros en el equipo de fútbol. Ya vimos acá de lo que era el CRM, las iniciales de CRM en inglés es Customer Relationship Management, y como les decía, no es más que la gestión de la relación que tenemos con el cliente. Hablando propiamente de las premisas del CRM, hay que tener claro que el CRM no es un concepto, no es un proyecto, sino que más bien es una estrategia de negocio que me va a servir a mí tener un mejor control
a nivel administrativo, ¿sí? Dígase para entidades deportivas como para enfocadas a negocio como tal. Me va a servir para manejar procesos y lo más importante, la retención. Lo que nosotros tenemos que tener claridad al hablar de un CRM es que me va a servir no solo para gestionar administrativamente a los clientes, sino para retener a esos clientes y por ende el crecimiento exponencial, no solamente a nivel de más cantidad de clientes, sino que el crecimiento exponencial que puede tener mis propios clientes dentro de mi empresa. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes pudieran tener paquetes de asociados, por así decirlo, de socios, en donde el socio, conforme va teniendo un récord dentro de la misma institución, puede ir adquiriendo roles, puede ir adquiriendo privilegios dentro de la misma institución educativa, institución deportiva. Y estos roles, ¿cómo vamos a saber si nosotros podemos promover ese tipo de actividades dentro de nuestra gestión administrativa? Es por medio de un sistema informático, de un récord de un cliente. ¿Cuántos años ha pasado este cliente con nosotros? ¿Qué inversión ha tenido este cliente con nosotros? Imagínense, hablando de instituciones deportivas, que no se tenga un récord de un socio, pues realmente no podríamos decir que nosotros los queremos como socios, porque al no tener un récord, bueno, yo tengo una persona que se abonó con nosotros al equipo de fútbol hace 15 años y esa persona ha consumido a nivel de camisolas y a nivel de pagos a la institución, de patrocinios, qué sé yo, de apoyar al equipo, ha abonado 10,000 quetzales, por darles un número. Tener ese récord y poder saber nosotros de que una persona nos está apoyando, digas económicamente o desde una perspectiva de promover la educación. O sea, imagínense llevar un récord de un cliente de que, es que hay un licenciado que viene a darnos charlas motivacionales a nuestros jugadores, lo hace ad honorem, que ustedes no llevan un registro de eso, no saben ni cuántos meses, años ha pasado esta persona apoyando a la institución educativa. Entonces, tener esos récords dentro de un sistema harán que la gestión administrativa de su entidad deportiva tenga un auge total, gane más socios. ¿Por qué? Porque los mismos socios van a estarle diciendo a los que todavía no son socios, sino que únicamente son fanáticos, porque ustedes más que yo sabrán la diferencia entre socio y fanático, de poder llegar a tener una relación más directa con la institución deportiva. El cliente es el núcleo del CRM y creo que ya nos faltan 4 minutos y yo quiero dar unos 5 o 10 minutos de descanso antes de iniciar la clase de informática. Les voy a contar acá, después vamos a seguir viendo esto en la próxima clase, pero la tarea 1, aquí les dejé 7 preguntas que pues son preguntas no, fíjense, pues esta tarea no va enfocada a que ustedes busquen en el internet los, por así decirlo, conceptos, porque lo que busco yo en esta tarea es qué tenemos nosotros de idea. Por ejemplo, en la pregunta a quién se le considera un cliente, qué tanto sabemos sobre los clientes. Son preguntas directas y quiero que las respondamos con nuestras propias palabras. Acá, pues, por ejemplo, las primeras 2, pues, sí van relacionadas a lo que vimos el día de hoy en la clase. Y la segunda tarea, son 2 tareas. La segunda tarea es crear una cuenta en Pipedrive. Pipedrive va a ser nuestro primer sistema que vamos a ver. Vamos a terminar de ver en la siguiente clase los conceptos del CRM y vamos a aprender a manejar la herramienta de Pipedrive. Pipedrive es una versión gratuita, pero que te da 14 días en la versión completa y no necesitan ingresar ninguna, por así decirlo,
tarjeta de crédito ni nada. O sea, ustedes solo van a, lo que quiero es que lo prueben, por eso aquí dice pruébalo gratis, con su cuenta de correo electrónico. La tarea es crear la cuenta y como les puse acá, mandarme, hay 3 aspectos importantes, que es crear un contacto, crear un prospecto y crear un cliente. Y tomar captura de pantalla de lo que ustedes logren hacer. Estas 3, yo les voy a mandar un video paso a paso para los que no estuvieron con nosotros en la anterior clase de informática 3, que fue la que yo di. En ese curso, pues cuando se tenía que hacer alguna actividad, por así decirlo, hacer clics, yo trataba la manera de mandarles videos sin audio, sino que únicamente les mandaba los videos con las instrucciones. O sea, les movía el mouse, clic aquí. Entonces yo les voy a mandar estos 3. Son un par de clics los que van a hacer para cómo crear un contacto, cómo crear un prospecto y cómo crear un cliente potencial. Yo les voy a mandar eso en un solo video. Entonces prácticamente lo que tienen que hacer en esa tarea es ver el video, que no va a ser mayor de 3 minutos. Voy a tratar la manera que no sea mayor de 3 minutos. Y hacer lo que diga en esos 3 minutos y mandarme una captura de pantalla que hicieron esas 3 cosas que yo les voy a mandar. ¿Sí? Entonces, recuérdense, van a tener 14 días con todas las funciones premium de este sistema. Y el siguiente día de clases vamos a ver cómo manejar este sistema y les voy a explicar para qué nos va a servir esto de como dice aquí, estos 3 conceptos. Vamos a ver contactos, prospectos y clientes potenciales. ¿Y de qué me va a servir esto a mí para gestionar una entidad deportiva? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ustedes me dirán como para terminar la clase del día de hoy de administración. Recuérdense que informática 4 yo la continúo dando, pero daríamos unos 10 minutos de receso y nos conectamos a la siguiente dirección para terminar esta clase el día de hoy acá y nos conectamos a la siguiente. Pero voy a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda. Ingeniero, buenas noches. Le saluda Gustavo Reynoso de Petén. ¿Esta tarea es individual? Sí, es individual. No les Luego, coloqué, ¿no? ¿Sí? Sí, perdón. Luego usted habla de subirlo a la plataforma. Me imagino que es la EDAP. Fíjese que así es, ¿no? Sí, es la plataforma EdApp. Actualmente no hay un espacio para el curso de administración, según veo, lo van a crear en estos días. Sí, el día de hoy quedaría creado tanto las 2 clases que recibieron el día de ayer como las 2 del día de hoy. Ok, perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, pues vamos a dar, si no tienen dudas, ustedes me dicen. Y Lick, buenas noches. Buenas noches, Lick. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Leonel. Buenas noches, Leonel Noriega le saluda. Una pregunta, disculpe, la tarea consiste en crear la cuenta. ¿Así es o estoy equivocado? Sí, parte de la tarea es de que vas a crear la cuenta en Pipedrive y yo les estaré mandando un video no mayor de 3 minutos con las instrucciones de cómo crear un contacto, un prospecto, y eso es lo que ustedes van a hacer también en la plataforma. La que crees, ahí vas a hacer lo que voy a poner en el video. Y lo que tienes que hacer únicamente enviar de constancia es un pantallazo, por así decirlo, del contacto y del prospecto que creaste. O sea, solo es poner los pantallazos en un documento de Word y eso es lo que vas a subir cuando ya lo tengas creado. Excelente. Muchas gracias, Lick, te agradezco, muy amable. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda, si no, damos... Perdón, licenciado, ese pantallazo o esa foto que vamos a tomar es ya finalizada la creación, ¿verdad? De lo que nos está pidiendo.
Sí, exacto. Sí, Y, exacto. Cuando, y lo, cuando ya crees el contacto, le tomas una captura de pantalla donde está tu contacto creado y lo pegas en el Word, ¿verdad? De ahí te vas a prospecto, le creas el prospecto y tomas una captura de pantalla del prospecto y lo pegas en Word. O sea, tal vez en Word lo más que quiero yo que agreguen es el título contacto y la imagen abajo, prospecto y la imagen abajo. Y eso. o sea, lo puros pegamos en pantallas. Word. Ok. Sí, como ustedes gusten, la verdad, no sé si a algunos les gusta usar Word, otros les gusta usar Google Doc. Solo que recuérdense que en la plataforma no pueden subir el link. Entonces, si lo van a hacer en Google Doc, lo tienen que descargar ya sea en PDF o en mismo Word. Lo pueden Pues trabajar mejor donde en quieran. Word. Mejor en Word. Está bien. Gracias. Ok. Licenciado, perdone, aquí le saluda Carlos López. ¿Y la otra tarea que se componía de las 7 preguntas que puso al principio? Sí, por eso les decía, van a ser 2, o sea, las 7 preguntas las tienen que contestar en un documento de Word, contestan esas 7 y eso lo cargan. Y lo de las tomas de las fotos, esa es otra actividad, lo voy a tomar como tarea 2. Serían 2 tareas. Por eso les puse yo tarea 1, contestar las preguntas y solo las preguntas van a cargar donde diga tarea 1. Y tarea 2, lo de la toma de las imágenes de Pipedrive, y esa es la tarea 2. No lo vayan a enviar en un solo documento. Ok, entendido, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Y para cuándo se entregan las tareas? Gracias. Las tareas van a ser entregadas para el siguiente martes. Nosotros tenemos clases los martes, entonces yo voy a dejar las tareas para que estas 2 que les dejé de administración se entregan para el siguiente martes hasta las 11:59 de la noche. Entonces van a tener, yo lo voy a subir hoy, se los voy a subir al terminar la clase, se los subo al WhatsApp y tienen desde hoy hasta el siguiente martes para enviar esas 2 tareas. Sí, no sé si logré responder. ¿Sí? ¿Nos podría compartir su número de teléfono, por favor, por cualquier... su WhatsApp? Sí, en el canal pues, permítanme.